Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Isabel Cifuentes, tengo 38 años y durante más de una década creí vivir un matrimonio estable con Andrés Morales, un hombre al que amé con devoción ciega, creyendo que nuestro vínculo era fuerte, limpio, casi indestructible. Pero nada duele más que descubrir que lo que parecía una vida compartida era, en realidad, una mentira cuidadosamente decorada. Me acostumbré a llamarlo mi esposo, a ocupar el asiento a su lado en cenas de gala, a sonreír ante socios y jueces como si todo estuviera bien. Durante años, me repetí que éramos un equipo, que los altibajos eran normales, que el amor se renueva en el compromiso diario. Pero ahora sé que lo nuestro fue una ficción y yo, sin saberlo, interpreté el papel de esposa perfecta mientras él ensayaba su traición con precisión quirúrgica. La verdad llegó como un puñal en mitad del pecho, inesperada, devastadora y, al mismo tiempo, reveladora. Porque hay momentos en la vida en los que el dolor no te destruye, te despierta. Nos conocimos en la Facultad de Derecho, cuando ambos teníamos hambre de futuro y las ideas llenas de promesas. Andrés destacaba por su inteligencia rápida, su ambición sin freno y esa manera de hablar que hipnotizaba hasta al profesor más severo. Yo, más reservada, me concentraba en mis apuntes, pero no podía evitar sentir cómo su presencia alteraba el ritmo de mi respiración. Una tarde, en la biblioteca, me ofreció ayuda con un caso práctico, y desde entonces, no nos separamos. Todo empezó con risas tímidas entre libros, pero detrás de sus ojos había un plan más grande. Apenas terminamos la carrera, decidimos abrir juntos un despacho jurídico en el centro de Madrid, sin más capital que nuestra juventud y una fe absurda en que lo lograríamos. Él se lanzó a los tribunales como una estrella en ascenso, mientras yo organizaba cuentas, agendas, contratos y personal, sin quejarme ni una sola vez. Nos complementábamos, él era la imagen visible, yo, la estructura silenciosa. En poco tiempo, empezamos a aparecer en revistas legales como La Nueva Promesa del Derecho Corporativo. Aquel éxito compartido parecía confirmar que nuestro amor era también una sociedad perfecta. Durante años trabajamos codo a codo, turnándonos para cerrar acuerdos y sostener la carga del despacho sin perder de vista nuestro sueño original, independencia, estabilidad y formar una familia. Hablábamos de hijos, de comprar una casa con jardín, de envejecer juntos entre libros de leyes y cenas tranquilas. Había días agotadores, pero cada victoria nos daba una nueva razón para seguir creyendo. Yo me sentía afortunada de tenerlo como socio, amigo y esposo, sin imaginar que, para él, todo era un peldaño hacia algo que no incluía mi nombre. Lo nuestro era una ilusión, sí, pero solo mía. Con el éxito llegaron los reconocimientos, las entrevistas, las invitaciones a congresos internacionales, y con cada aplauso, Andrés se alejaba un poco más de lo que habíamos sido. Ya no me miraba como su igual, sino como una secretaria eficiente que debía obedecer y no opinar. Empezó a corregirme en público, a decidir sin consultarme, a firmar contratos sin mi revisión. Las cenas en casa se convirtieron en monólogos suyos sobre su genialidad, mientras yo fingía escuchar. Y en algún punto, sin darme cuenta, pasé de ser su compañera de vida, a una sombra útil. Las noches empezaron a volverse eternas, con su llegada cada vez más tardía y excusas cada vez menos creíbles. Olía a perfumes caros, distintos, desconocidos, que se quedaban flotando en el aire como fantasmas que no me atrevía a nombrar. Me decía que los clientes exigentes necesitaban cenas largas, tragos caros y conversaciones íntimas para cerrar contratos millonarios. Yo asentía en silencio, repitiéndome que era parte del juego, que el éxito tenía un precio. Pero en el fondo, algo en mí ya sabía que había dejado de ser parte del tablero. Mientras él recorría restaurantes lujosos y eventos nocturnos, yo me quedaba en casa revisando balances, respondiendo correos y asegurando que todo siguiera funcionando. La cama se sentía más grande, más fría, más ajena. Su distancia emocional se volvió tan evidente como los mensajes sin responder y las llamadas que nunca devolvía. Me convencí de que el trabajo lo tenía agotado, que necesitaba espacio, que era una etapa. El silencio fue mi refugio y mi prisión. Porque callar, a veces, es la única forma de no derrumbarse.
Una noche, ordenando los papeles del despacho mientras él estaba en una supuesta reunión, encontré entre facturas y contratos una carpeta que no recordaba haber visto antes. Dentro había una factura de hotel de 5 estrellas en la Gran Vía, con su firma estampada y la fecha de nuestra última discusión. Me quedé helada, como si el tiempo se hubiese detenido en ese momento. Las palabras se deshicieron en mi garganta, y un frío extraño me recorrió los brazos. No quería entender, pero la evidencia era tan clara como brutal. En la parte superior del recibo aparecía el nombre de la reserva, Carolina Rivas, su nueva pasante, una joven brillante recién salida de la universidad a la que yo misma había entrevistado semanas antes. Recordé su sonrisa tímida, sus preguntas educadas, su admiración fingida. Y en ese instante, todo cobró sentido, sus risas cuando hablaban a solas, las miradas esquivas, los favores exagerados. Me sentí ridícula por no haberlo visto antes. El enemigo no estaba afuera, lo había dejado entrar yo. Sentí como el aire me faltaba, como si alguien me aplastara el pecho con las 2 manos mientras el mundo entero se partía en pedazos. Todo lo que habíamos construido, cada madrugada de esfuerzo compartido, cada sueño planeado, todo se derrumbaba sin compasión. La traición no era solo amorosa, era profesional, personal, total. Me habían robado la confianza, la dignidad y el lugar que yo misma había ayudado a levantar. Y lo peor era que él dormía tranquilo, mientras yo me desvelaba buscando una explicación. Cuando lo confronté con el recibo en la mano, no gritó, no se alteró, sonrió con una calma helada y dijo, ¿y tú crees que esto significa algo? Esa frialdad, esa manera de negar lo evidente, fue más cruel que la mentira misma. Me habló como si yo fuera una histérica inventando historias, como si la culpa fuese mía por espiarlo. Y en ese momento supe que no estaba frente a mi marido, sino frente a un extraño. Un hombre que ya no me amaba, y quizá nunca me amó. Días después del enfrentamiento, Carolina llegó al despacho vestida como si fuese la nueva señora del bufete, con un reloj de correa negra que yo misma había regalado a Andrés en nuestro 10º aniversario. Lo exhibía con descaro, dejando que todos lo notaran, como si fuese un trofeo ganado en batalla. Nadie dijo nada, pero las miradas eran cuchillos. Andrés ni siquiera se molestó en disimular, la llamó a su despacho con tono íntimo, delante de todo el equipo. Y yo, de pie en medio de la oficina que ayudé a fundar, tragué mi orgullo y me senté, como si nada doliera. Poco a poco, Andrés empezó a ignorarme de forma sistemática, como si mi presencia le molestara, como si ya no tuviera derecho a existir allí. Me hablaba con desdén, no me hablaba, tomaba decisiones importantes sin consultarme, y corregía mis informes con anotaciones mordaces delante del personal. Aquellos que una vez me respetaron comenzaron a imitar su actitud, riéndose por lo bajo, apartándose de mi mirada. Me convertí en un mueble incómodo, un recordatorio viviente de una historia que él ya quería enterrar. Y lo peor era que yo seguía allí, fingiendo control, mientras me tragaba las lágrimas. Los pasillos del despacho se volvieron fríos, hostiles, llenos de murmullos que se detenían cuando yo entraba. Algunos colegas me miraban con lástima, otros con desprecio, como si supieran más de mi vida íntima que yo misma. Ya no era socia fundadora, ni esposa respetada, era un fantasma soportado por cortesía. Las reuniones se hacían sin avisarme, los informes se entregaban directamente a él, y los clientes importantes ya no pasaban por mi mesa. Me sentía sola, atrapada en una realidad que no había elegido, pero que había permitido demasiado tiempo. Una noche, al llegar a casa, me vi en el espejo y no me reconocí, ojeras profundas, la espalda encorvada, una tristeza que se me había pegado a la piel. No lloré, no grité, no rompí nada, solo entendí que no podía seguir permitiendo ese trato, esa humillación diaria. Ya no era una cuestión de amor perdido, era de respeto propio. Me di cuenta de que estaba esperando que él volviera a ser quien fue, pero ese hombre ya no existía. Y entonces supe que había llegado el momento de tomar las riendas de mi vida. Contacté en secreto con un antiguo compañero de la facultad, Sergio Olmedo, un abogado discreto, sereno y meticuloso, que había seguido una carrera alejada de los focos pero llena de victorias.
Le pedí que nos reuniéramos fuera de Madrid, en una cafetería sin cámaras, sin conocidos, sin riesgo. Le conté todo, sin adornos ni exageraciones, y él me escuchó sin interrumpirme, tomando notas con calma. Cuando terminé, respiró hondo, me miró a los ojos y dijo: Isabel, esto no es solo una separación. Es una guerra. Pero podemos ganarla sin disparar un solo tiro. Yo asentí, sin saber aún el poder de esa frase. Sergio me propuso algo que al principio me pareció una locura: ceder todo, fingir rendición, dejar que Andrés creyera que me había vencido. A veces, la mejor venganza es dejar que el otro se crea vencedor, me dijo con una tranquilidad que me estremeció. El plan era simple en apariencia, pero exigía precisión quirúrgica: actuar con humildad, hablar con resignación, desaparecer poco a poco, mientras preparábamos el golpe final. Tendríamos que mover papeles, registrar autorías, blindar cláusulas sin que él lo notara. Y sobre todo, esperar. Esperar el momento perfecto. Empezamos a redactar un acuerdo de divorcio que parecía una derrota aplastante para mí. Renunciaba a propiedades, cuentas, bienes, hasta a mi parte del despacho. Cada cláusula estaba escrita con tal detalle que ningún abogado medianamente competente firmaría sin sospechar. Pero sabíamos que Andrés no leía los detalles, solo el título: ganador. Yo ensayaba delante del espejo cómo mostrarme cansada, abatida, dispuesta a dejarlo todo atrás. Y aunque por dentro ardía de rabia, me convencí de que esa actuación sería la única forma de recuperar lo que realmente era mío. Nuestro patrimonio estaba legalmente a nombre de ambos: el piso en el barrio de Salamanca, la casa de campo en Ávila, las cuentas bancarias compartidas y, sobre todo, el bufete que construimos desde cero. No habría forma de que él se quedara con todo sin mi consentimiento, pero esa era precisamente la trampa. Yo debía parecer tan derrotada, tan herida, que firmaría cualquier cosa por salir de su vida. Andrés, confiado, no imaginaba que detrás de mi renuncia había movimientos invisibles que cambiarían por completo el resultado del juego. Andrés me creía débil, vencida, una mujer emocionalmente rota que solo quería paz. Y yo me dejé ver así, incluso frente a sus amigos comunes, que empezaron a darme palmaditas condescendientes en la espalda. Nunca discutí, nunca exigí nada, nunca levanté la voz. Le dije que entendía que todo se había terminado y que solo quería empezar de cero, sin rencores. Él me creyó, porque necesitaba creerlo. Porque su ego no le permitía imaginar que yo aún tuviera fuerza para luchar. Cuando le propuse dividir todo a su favor, incluyendo la oficina, los bienes y hasta las cuentas conjuntas, Andrés se rió en mi cara con una arrogancia que nunca había mostrado tan abiertamente. Dijo que era lo mínimo que podía hacer, después de arruinarle la vida con mis celos y mis inseguridades. Su risa fue hueca, burlona, como la de un villano convencido de su victoria. Yo agaché la cabeza, fingiendo vergüenza, mientras por dentro sentía que esa carcajada era el principio de su caída. Porque en ese momento entendí: nada humilla más a un hombre como él, que subestimarme. Fingí estar agotada, sin energía, como una mujer que ya no tenía fuerzas ni para discutir. En el despacho me mostraba distraída, firmaba documentos sin leerlos, aparentemente, y caminaba con la mirada perdida. Le dije a Andrés que aceptaba el reparto, que necesitaba paz, que no quería más batallas. Me miraba con condescendencia, como si estuviera haciendo una obra de caridad al quedarse con todo. Y mientras él disfrutaba de su aparente triunfo, yo afinaba cada pieza de lo que sería su mayor derrota. El día de la primera audiencia, vestí de forma discreta, sin maquillaje, como si el dolor me hubiera borrado por completo. Firmé la cesión de bienes sin dudar, con una serenidad que descolocó a todos, incluso al juez. Andrés no podía creer lo fácil que estaba siendo, sonreía con esa mueca de ganador barato, creyendo que había vencido a una mujer rota. Nadie entendía por qué yo aceptaba condiciones tan desventajosas. Pero yo sabía que, en silencio, estaba empezando a ganar. Andrés me miraba con superioridad, cruzando los brazos como quien observa a un enemigo vencido, como si cada firma fuese una confirmación de su poder. Sus gestos eran teatrales, sus susurros a Carolina llenos de arrogancia y desprecio.
Me hablaba con frases sarcásticas, preguntándome si necesitaba ayuda para rehacer mi nueva y humilde vida. Yo lo escuchaba en silencio, sin devolverle ni una palabra, solo observando su soberbia inflarse como un globo. Porque sabía que cuanto más alto subiera, más dura sería la caída. Incluso su abogado, Fernando, parecía incómodo, revisando los documentos una y otra vez, buscando alguna trampa que no lograba encontrar. Me miró varias veces con desconfianza, como si no pudiera entender por qué alguien cedería tanto sin luchar. Intentó advertir a Andrés en voz baja, pero él lo ignoró, confiado en su propia percepción. Fernando no insistió más, no era su guerra, y cobraba igual. Lo que no sabían era que la batalla no se libraba en ese juzgado, sino en los detalles que nadie había leído. En los pasillos del juzgado comenzaron los murmullos: «Está loca, algo trama, ¿por qué renuncia a todo?». Las secretarias cuchicheaban, los abogados se asomaban al expediente con curiosidad, buscando una respuesta que no estaba en los papeles. Nadie entendía mi silencio, mi calma, mi entrega total. Yo era un misterio que incomodaba, una mujer que no lloraba, no reclamaba, no se defendía. Pero detrás de cada rumor había una verdad que solo Sergio y yo conocíamos. Por primera vez en años, sentí que tenía el control. No porque hubiese gritado, ni porque me hubiera vengado aún, sino porque había elegido cada movimiento con precisión quirúrgica. Andrés creía tenerlo todo, pero yo ya le había quitado lo esencial: la certeza, el dominio, la verdad. En mi interior, no había odio, solo una claridad implacable. La calma no venía de la resignación, sino del poder de quien sabe exactamente cuándo atacar. Días antes de la audiencia, con ayuda de Sergio, había transferido discretamente mis derechos de autor sobre todos los proyectos jurídicos creados por mí durante más de una década. Aunque Andrés los presentaba como suyos, las pruebas digitales de autoría, registro y fecha eran irrefutables. Nadie más lo sabía, porque todo estaba archivado en una notaría independiente, fuera del radar del bufete. Fue como esconder dinamita en medio de papeles viejos. Un detalle silencioso, pero definitivo. También habíamos registrado bajo mi nombre el software de gestión legal que desarrollé para automatizar los procesos internos del despacho, herramienta que Andrés vendía como innovación propia. Cada línea de código, cada mejora, cada funcionalidad estaba documentada con mi firma y mi fecha. Registramos la patente a través de una sociedad paralela, blindada legalmente. Si él intentaba seguir usándolo, caería en una infracción grave de propiedad intelectual. Estaba atrapado, y aún no lo sabía. Mientras él celebraba su falsa victoria, yo ya había abierto una nueva consultora jurídica bajo otro nombre, en un pequeño local alquilado en Chamberí. Sergio me ayudó con todos los trámites, asegurando que no existiera ningún vínculo legal entre esa empresa y mi nombre completo hasta que fuera necesario. No buscaba fama, solo libertad y justicia. Poco a poco, comencé a contactar a antiguos clientes, ofreciendo mis servicios con discreción, sin mencionar a Andrés. Y lo más sorprendente, es que muchos aceptaron. Varios de nuestros clientes más importantes, empresas familiares, asociaciones civiles, fundaciones, empezaron a escribir directamente a mi nuevo correo profesional. Algunos dijeron que preferían mi cercanía, otros, que no confiaban más en el ego de Andrés. Nunca hablé mal de él, nunca intenté robar nada, ellos decidieron irse. En cuestión de semanas, su agenda comenzó a vaciarse sin que él entendiera por qué. Lo que Andrés no sabía es que cuando destruyes a quien te sostuvo, el edificio también empieza a caer. Una mañana, al intentar acceder a la cuenta principal del despacho, Andrés encontró un mensaje de error: fondos retenidos. Consulte con su gestor. Al principio creyó que era un fallo del sistema, pero tras varias llamadas furiosas, entendió que algo más profundo estaba ocurriendo. Lo que no sabía era que semanas atrás, Sergio y yo habíamos activado una cláusula que congelaba movimientos si se detectaban salidas no autorizadas. Él no lo vio venir, porque nunca pensó que yo fuese capaz de adelantármele. Y esa fue su primera señal real de que algo se estaba desmoronando. Me llamó furioso, fuera de sí, gritando desde su despacho como si pudiera intimidarme a través del teléfono:
¿Qué demonios has hecho, Isabel? Yo lo escuché sin alterarme, tomando un sorbo de café mientras miraba por la ventana de mi nueva oficina. Repetía mi nombre como una amenaza vacía, intentando recuperar un control que ya no tenía. Su voz temblaba, no de miedo, sino de incredulidad. Por primera vez, comprendía que yo no era la víctima indefensa que había imaginado. Cuando dejó de gritar, le respondí con la misma calma con la que uno responde a una consulta legal: solo he protegido lo que realmente es mío. No hubo insultos, ni reproches, ni acusaciones. Solo esa frase, tan simple como contundente. Colgó sin decir nada más. Y en ese silencio cobarde, sentí que acababa de sellar una etapa de mi vida que ya no le pertenecía. Días después, comenzaron los rumores. Andrés hablaba con clientes, colegas, incluso con periodistas, insinuando que yo no estaba bien mentalmente. Decía que había tenido episodios emocionales y que actuaba movida por el despecho y la paranoia. Quería manchar mi imagen, desacreditarme antes de que la verdad saliera a la luz. Pero cada palabra suya, lejos de dañarme, revelaba su desesperación. Cuanto más hablaba, más se hundía. La batalla ya no era privada, se convirtió en una guerra silenciosa dentro del mundo jurídico, donde todos fingían neutralidad mientras elegían bandos. Andrés intentaba mantener el control del bufete, pero las ausencias de clientes importantes empezaban a pesar. Carolina desapareció del despacho, dejándolo solo frente a un equipo desmoralizado. Yo, por mi parte, seguía avanzando sin prisa, con pasos firmes y legales. Porque no necesitaba destruirlo, él lo hacía solo. Sergio presentó ante el juez los registros digitales que probaban mi autoría intelectual sobre cada proyecto, contrato modelo y estrategia jurídica utilizada en el despacho. Eran documentos con fechas, correos, backups, y hasta notas manuscritas escaneadas, imposibles de refutar. Andrés palideció al ver su firma sobre documentos que nunca leyó. Su abogado intentó detener la exposición, pero ya era tarde. La verdad se desplegaba ante el tribunal con la frialdad implacable de la ley. El juez hojeaba las pruebas con el ceño fruncido, como quien no puede entender cómo un profesional de su nivel había firmado tantas cesiones sin revisar el contenido. ¿Usted firmó esto?, preguntó más de una vez. Andrés solo asentía, sudando, incapaz de encontrar una explicación coherente. Fernando, su abogado, lo miraba con resignación, sabiendo que ya no había defensa posible. La sala estaba en silencio absoluto, y yo por dentro, respiraba libertad. Su soberbia lo había cegado tanto que jamás pensó que una mujer en silencio pudiera destruir con elegancia lo que él creyó indestructible. Durante años, se sintió invencible, intocable, confiando más en su ego que en su inteligencia. Nunca pensó que debía protegerse de mí, porque siempre me vio como una extensión de sí mismo. Y ahí estuvo su mayor error, olvidó que yo también sabía jugar, y jugar mejor. La caída no fue un golpe. Fue una rendición sin honor. El juez dictaminó que, por vía legal e irrevocable, el despacho quedaba en mi poder absoluto, ya que los derechos intelectuales, las herramientas y la base de clientes clave me pertenecían. Andrés intentó protestar, pero el dictamen era claro, firme y público. Yo no había robado nada, solo recuperado lo que siempre fue mío. La sala estalló en murmullos y miradas incrédulas. Y en ese momento exacto, supe que había ganado sin necesidad de venganza. La noticia no tardó en filtrarse a la prensa jurídica: la esposa cede sus bienes, y termina siendo la verdadera propietaria del bufete. Titulares en revistas especializadas, columnas de opinión, incluso memes en redes sociales. Andrés pasó de ser un referente del derecho a convertirse en una advertencia. Mientras tanto, yo no daba entrevistas, no salía en portadas, no respondía preguntas. Porque no hacía falta explicar lo que ya se había dicho solo: el poder no se grita, se demuestra. Cuando Carolina vio su nombre vinculado a titulares escandalosos, comprendió que el cuento de hadas había terminado. No hubo despedidas, ni notas, ni explicaciones. Desapareció del despacho y de la vida de Andrés sin dejar rastro. Algunos dijeron que se marchó al extranjero,
otros que abandonó el derecho por completo. Para él, fue otro golpe silencioso, otra traición que no vio venir. Quedó solo, sin aliados, sin prestigio, y con la sombra de su derrota persiguiéndole. Los clientes restantes comenzaron a cancelar contratos, y el bufete que una vez fue referente en Madrid se vació en cuestión de semanas. Andrés intentó levantarlo con promociones, alianzas nuevas, incluso descuentos desesperados, pero nada funcionó. Su nombre ya no inspiraba confianza, sino escándalo. El edificio que una vez compartimos se volvió un espacio hueco, con ecos de lo que fue. Y él, rodeado de papeles inútiles, entendió que había perdido algo más que una esposa. Desesperado, intentó demandarme por fraude, abuso de confianza y competencia desleal, pero cada cláusula estaba blindada, cada paso documentado con precisión. Sus abogados lo abandonaron uno a uno al ver que el caso no tenía fundamento. Nadie quería hundirse con él. Mientras él buscaba culpables, yo seguía trabajando en silencio, sin mirar atrás. No hacía falta defenderme, los hechos hablaban solos. En la audiencia final, el juez, el mismo que nos había visto firmar el primer acuerdo, revisó cada documento con una mezcla de asombro y admiración. Nunca vi una estrategia tan elegante y legalmente impecable, dijo en voz alta, como si aún no pudiera creer lo que había presenciado. Andrés bajó la cabeza, sabiendo que esa frase quedaría grabada en actas para siempre. No hubo aplausos ni vítores. Solo un silencio cargado de justicia cumplida. Cuando terminó la sesión, la sala permaneció inmóvil por unos segundos, como si todos esperaran alguna reacción. Pero Andrés no dijo nada. Por primera vez, no tenía excusas, ni sarcasmos, ni amenazas. Solo se quedó allí, con la mirada vacía y las manos temblorosas. Yo me levanté, recogí mis cosas y caminé hasta la puerta sin mirar atrás. Firmé el último documento sin pestañear, con la misma firmeza con la que una vez firmé el acta de constitución del bufete. La tinta aún estaba fresca cuando sentí como el peso de los años se despegaba de mis hombros. Los murmullos crecían a mis espaldas, pero no les presté atención. Lo que importaba no era el ruido, sino el cierre. Y esa firma fue mi libertad escrita. Salí del tribunal, respiré hondo y sentí por primera vez en mucho tiempo que el aire era mío, limpio, sin vigilancia. Caminé por la acera como si acabara de despertar de un sueño largo y pesado. Ya no había amenazas, ni sospechas, ni noches sin dormir. Era dueña de mis decisiones, de mi nombre, de mi historia. Y sobre todo, ya no tenía que pedir permiso para ser quien era. Alquilé una oficina modesta pero luminosa en el centro de Madrid, con muebles sencillos y plantas en las ventanas. No necesitaba mármol ni placas doradas, solo un espacio donde pudiera trabajar con dignidad. Poco a poco, formé un equipo pequeño, leal, comprometido con la ética y la excelencia. La reputación creció de boca en boca, sin escándalos, sin promesas vacías. Y cada cliente nuevo era una prueba de que se podía empezar de nuevo, desde la verdad. En pocos meses, empecé a recibir invitaciones para conferencias sobre liderazgo femenino, ética profesional y resiliencia jurídica. Acepté algunas, no por vanidad, sino para compartir una historia que podía servir a otras. Nunca mencionaba nombres, nunca exponía detalles personales. Solo hablaba de decisiones difíciles y del valor de mantenerse firme cuando todo se tambalea. Y, sorprendentemente, empecé a inspirar a muchas más personas de las que imaginé. Una tarde cualquiera, mientras revisaba unos expedientes, sonó el móvil con un número que no reconocía. Contesté con la voz tranquila de siempre, y al otro lado, supe enseguida que era él. Andrés. Necesito trabajo, Isabel, dijo sin rodeos, sin orgullo, sin rastro de la soberbia que lo definía. Me quedé en silencio unos segundos, no por duda, sino por la tristeza ajena que sentí en su tono. Y entonces comprendí que su caída ya no me dolía. Solo me confirmaba lo lejos que había llegado. Le respondí con voz firme, sin una sola grieta de emoción: aquí no hay vacantes para quienes no saben leer lo que firman. No fue venganza, fue justicia. Andrés guardó silencio,
y en ese silencio se ahogaron todos sus intentos de reconciliación. No había rencor en mí, solo una distancia que ya era irreversible. Colgué con la tranquilidad de quien no necesita cerrar una puerta, porque ya no queda nada del otro lado. Aprendí que el poder no siempre grita, no humilla, no aplasta. A veces, solo se sienta en silencio y espera su momento. Durante años creí que la fortaleza venía de resistir, pero ahora sé que también está en soltar. Me di cuenta de que nunca fue una batalla contra él, sino un viaje hacia mí. Y que la verdadera victoria era haberme reencontrado sin convertirme en lo que él fue. No se trata de destruir al otro, sino de reconstruirse mejor que nunca. Andrés quedó atrás como una lección dura, dolorosa, pero necesaria. Yo no necesitaba verlo arruinado, solo necesitaba dejar de vivir bajo su sombra. Mi vida no era una revancha, sino una reconstrucción. Y cada día que pasaba, lo confirmaba con hechos, no con palabras. Guardé todos los documentos del juicio, las pruebas, los contratos, las actas, en una carpeta negra, sin adornos, con una sola palabra escrita en la portada: libertad. No para recordarlo a él, sino para recordarme a mí misma hasta dónde había llegado. A veces la memoria duele, pero también protege. Esa carpeta no era un trofeo. Era un testimonio de mi renacimiento. Claro que hubo noches de llanto, de vacío, de mirar el techo preguntándome si todo valió la pena. Nadie se reconstruye sin romperse antes. Pero en medio del silencio, también apareció el orgullo, por haber elegido mi dignidad, por no haberme conformado. La soledad no me asustaba más. Aprendí a convivir con ella como quien aprende a respirar sin ayuda. Un día cualquiera, al salir del baño, me miré al espejo y me detuve sin querer. Ya no era la mujer encorvada, opacada, temerosa de incomodar. Había fuerza en mis ojos, firmeza en mis hombros, y una serenidad que no conocía. Me reconocí por fin. No como la esposa de nadie, sino como Isabel Cifuentes, abogada, mujer, sobreviviente y dueña de su historia. Los medios siguieron hablando durante meses, la abogada que venció a su marido sin levantar la voz. Algunos lo llamaban caso ejemplar, otros, venganza legal. Yo no corregía a nadie. Sabía que cada quien proyectaba lo que quería ver. Lo importante no era el titular, sino la verdad detrás de él. Y esa solo la conocíamos yo, y él. Recibí cientos de mensajes de mujeres que habían leído mi historia, que habían escuchado de mí en conferencias o en redes. Me pedían consejo, guía, a veces solo ser escuchadas. Muchas estaban atrapadas en relaciones parecidas, pero aún no encontraban salida. Les respondía con honestidad, sin promesas mágicas, pero con una certeza: salir es posible. Y merecer una vida digna no es un lujo, es un derecho. Decidí centrarme en mí, viajar sin mapas, leer sin interrupciones, dormir sin miedo. Decoré mi casa como quise, con colores suaves, velas aromáticas y fotos de momentos que me daban alegría. Aprendí a disfrutar del silencio, de no rendir cuentas a nadie, de tomar vino sola sin sentirme incompleta. Por fin entendí que la paz no es aburrida. Es un regalo que una vez perdido, no se negocia nunca más. No hacia él. Hacia mí. Por haber permitido tanto, por haberme callado durante años, por haber pospuesto mi felicidad esperando que él cambiara. Me perdoné por no haberme marchado antes, por haberme creído menos de lo que era. Ese perdón fue lento, pero fue total. Porque sin él, no habría podido seguir adelante sin cicatrices abiertas. Años después, lo vi en una cafetería del centro, sentado solo frente a una taza de café frío, con la mirada perdida en algún punto del pasado. Estaba más delgado, con el rostro marcado por el tiempo y el desgaste que deja la derrota no asumida. No me vio al principio, pero cuando levantó la vista y me reconoció, algo en su expresión cambió. No fue culpa ni rencor, fue vacío. Y en ese instante entendí que ya no quedaba nada entre nosotros. Se acercó lentamente, con pasos que parecían más pesados de lo que recordaba, y me dijo con voz baja: ahora entiendo lo que hiciste. No le respondí enseguida.
Lo miré a los ojos, buscando algo del hombre que un día amé, pero solo encontré sombras. No hubo lágrimas, ni reproches, ni disculpas tardías. Solo dos adultos enfrentándose al eco de lo que nunca volverá. Le respondí con una media sonrisa, serena, madura, sin rastro de superioridad. Era la única forma de enseñarte sin destruirme. Andrés asintió, como si esas palabras le dolieran más que cualquier venganza. No hubo más conversación, ni gestos inútiles. Se marchó sin mirar atrás, y yo me quedé allí, sintiendo que por fin había dicho lo que necesitaba. Porque a veces, una frase dicha a tiempo vale más que 1000 batallas. Volví a mi mesa, pedí otro café, abrí un libro y respiré profundamente. La vida seguía, sin sobresaltos, sin guerras, sin máscaras. No celebré su derrota, celebré mi paz. Porque entendí que la venganza más perfecta no es arruinar al otro, es vivir bien, sin miedo, sin depender de nadie. Y mientras el sol entraba por la ventana, supe que esa era mi victoria más grande. No volví a enamorarme enseguida, ni lo necesitaba. Aprendí a estar conmigo, a disfrutar de mi compañía, a sentirme completa sin llenar ningún vacío externo. La plenitud llegó en cosas simples, una caminata sin destino, una copa de vino en casa, una carcajada espontánea con mi equipo. Nunca imaginé que la felicidad pudiera ser tan silenciosa, y tan profunda. No necesitaba testigos. Solo verdad. Andrés desapareció de la esfera pública, y aunque su nombre aún resonaba en algunos círculos, ya no tenía peso. Su caída no fue escandalosa, fue lenta, íntima, como una lección que la vida le repetía cada día. Nunca supe si rehizo su vida, y sinceramente, ya no me importaba. Algunas heridas se cierran no con justicia, sino con olvido. Y yo ya no lo necesitaba ni como recuerdo. Mi madre, que siempre me dijo, no permitas que nadie apague tu luz, fue la primera persona a la que llamé cuando todo terminó. Su voz tembló al oírme decir, lo logré, y sentí que toda su fuerza había vivido en mí, incluso cuando no lo sabía. A veces, el amor más silencioso es el que más sostiene. Y ella, sin duda, fue mi columna cuando yo misma me quebraba. Mi consultora creció. Empecé a contratar mujeres que habían sido subestimadas, ignoradas o maltratadas en sus antiguos trabajos. No buscaba venganza de género, buscaba justicia. Creamos un espacio donde la ética no era un eslogan, sino un pilar. Y cada vez que cerrábamos un caso, sabíamos que estábamos haciendo algo más grande que ganar. Estábamos reparando el mundo, un cliente a la vez. Escribí una carta a Andrés que nunca envié. No para él, sino para mí. En ella decía todo lo que callé durante años, todo lo que merecía haber gritado y no hice. La guardé en un cajón y un día, sin previo aviso, la rompí en 1000 pedazos. Porque entendí que había cosas que no necesitaban ser dichas, solo necesitaban ser liberadas. Como yo. Un día, una joven abogada me pidió una mentoría. Al escuchar su entusiasmo, sus miedos, su esperanza, vi en ella a la Isabel que una vez fui. Le dije, nunca dejes que nadie defina tu valor. Ni en casa, ni en un despacho, ni en la cama. Ella sonrió con gratitud, y en ese instante supe que mi historia no había sido en vano. Porque al final, sobrevivir no es suficiente. Lo importante, es dejar una huella.